Hubo un día inscrito en los anales invisibles del cielo en el que Sagitario dejó de proteger a todos. No fue anunciado por trompetas ni por eclipses abruptos, sino por un silencio distinto en la bóveda celeste, una pausa solemne en el arco tensado del Centauro. Durante eras, Sagitario había sido guardián del fuego que empuja a avanzar, del ideal que levanta a los caídos, del impulso que atraviesa fronteras morales y geográficas. Su flecha no solo señalaba destinos lejanos, contenía la promesa de que nadie caminaba solo mientras la fe en el sentido de la vida siguiera encendida. Ese día, el cielo amaneció con una claridad severa. Júpiter, su regente, observaba desde lo alto con una gravedad madura, como un maestro que comprende que la protección perpetua puede convertirse en jaula. Las constelaciones vecinas percibieron el cambio antes que la Tierra. Aries sintió una sacudida en su impulso, Leo notó que el fuego debía sostenerse sin aplausos, Acuario entendió que la visión futura exige responsabilidad individual. No era un retiro por cansancio, sino un acto de sabiduría cósmica. Sagitario soltaba el escudo para que el espíritu aprendiera a erguirse por sí mismo. La flecha fue bajada, no quebrada. El arco descansó, no se perdió. En ese gesto se condensaba una verdad antigua: la protección absoluta impide el descubrimiento del propio poder. Sagitario había encendido hogueras en caminos ajenos, había defendido causas que aún no sabían sostenerse, había creído por otros cuando la fe flaqueaba. Pero el ciclo pedía otra cosa. El crecimiento auténtico requiere la intemperie, la prueba sin red, la noche en la que el rumbo se decide sin guardianes visibles. En la Tierra, ese día se sintió como un temblor íntimo. Las ideas dejaron de apoyarse en certezas heredadas y comenzaron a buscar coherencia interna. Los viajes ya no prometían huida, sino confrontación con el sentido. La risa franca del optimismo sagitariano se volvió más sobria, más consciente, y en esa sobriedad apareció una fuerza nueva. No era la pérdida de la esperanza, sino su depuración. La fe dejó de ser prestada y se volvió una elección diaria. Los mitos cuentan que el centauro miró hacia atrás una última vez. No con nostalgia, sino con respeto por lo aprendido. Comprendió que proteger no siempre es salvar del dolor, y que la verdad más alta no se impone, se conquista. Al soltar la protección universal, Sagitario entregó algo más valioso que un refugio, entregó la posibilidad de una valentía autónoma. Cada ser, cada causa, cada sueño debía aprender a tensar su propio arco. El cielo respondió con equilibrio. Saturno marcó límites claros para que la expansión no se desborde. Marte ofreció coraje para la acción consciente. Venus recordó que el sentido también se halla en el vínculo elegido, no en la promesa infinita. Mercurio afinó la palabra para que la verdad se diga con precisión y responsabilidad. Todo conspiraba para un aprendizaje mayor: la libertad real nace cuando la guía se transforma en conciencia. Desde entonces, el legado de Sagitario no se mide por la cantidad de batallas libradas por otros, sino por la claridad que dejó sembrada. El día en que dejó de proteger a todos no fue una retirada, fue una iniciación colectiva. La épica cambió de forma. Ya no era el héroe que avanza al frente, sino la multitud que aprende a caminar con dignidad, sosteniendo su propia llama, apuntando su propia flecha hacia un horizonte elegido con lucidez. Así quedó escrito en el cielo: cuando la protección cesa, la grandeza comienza. Y en ese tránsito, Sagitario sigue presente, no como escudo, sino como brújula silenciosa que recuerda que el sentido no se hereda, se construye. En el día en que Sagitario decidió dejar de proteger a todos, se activaron matices que el ojo inexperto no percibía de inmediato, pero que resonaban profundamente en la trama del cosmos. No solo se trataba de un acto de liberación o de un retiro de responsabilidades, era un momento de transformación colectiva, un giro en la danza de las energías planetarias que abría portales internos para cada ser, cada alma y cada conciencia en la Tierra y más allá. La influencia de Júpiter, normalmente expansiva y generosa, se volvió introspectiva, invitando a mirar hacia adentro y a reconocer que la sabiduría que siempre brindó a través de la guía externa ahora debía germinar desde la raíz de cada individuo. Su grandeza se volvió invisible, silenciosa, pero mucho más poderosa, una fuerza que empujaba a la autodependencia con una ternura implacable, porque la verdadera fortaleza surge cuando se enfrenta la vida sin redes prestadas. El tránsito de Sagitario al ceder la protección tuvo efectos en la estructura emocional de los signos. Aries sintió que debía aprender a sostener la pasión sin que la flecha de un centauro marcara el rumbo. Tauro comprendió que la seguridad material y emocional se construye con paciencia y decisión propia, no con promesas externas.
Géminis experimentó la urgencia de dialogar consigo mismo, de encontrar su voz interna sin la guía de un protector celestial. Cáncer enfrentó la necesidad de nutrir sus propios afectos, de entender que el cuidado recibido no puede reemplazar el cuidado autoimpuesto. Leo descubrió que la grandeza no se refleja solo en el reconocimiento ajeno, sino en la integridad que se sostiene en la ausencia de aplausos. Virgo se enfrentó a la disciplina de su mente y al orden de su vida desde una responsabilidad plena, sin depender de la confianza proyectada desde afuera. Libra comprendió que la armonía no siempre se mantiene equilibrando a todos, sino que a veces exige decidir por uno mismo, aun frente a la discordia. Escorpio vio la intensidad de su propia transformación reflejada en la necesidad de enfrentar el poder interno sin mediadores. Capricornio entendió que la ambición real no se alimenta de la seguridad de otros, sino de la capacidad de construir estructuras propias. Acuario reconoció que la visión y la innovación deben encontrar raíces profundas en la propia ética y coherencia. Piscis, finalmente, experimentó que la fe trascendental no puede depender de la guía de otro, sino que debe nacer de la inmersión consciente en su propia espiritualidad. Más allá de los signos, la tierra misma sintió el cambio. Los ríos parecían fluir con más independencia, los bosques susurraban secretos que solo podían ser comprendidos por quienes se atrevían a escuchar sin mediadores, y los cielos reflejaban auroras internas en cada corazón que aceptaba la responsabilidad de su destino. La épica de Sagitario dejó de ser un espectáculo externo, se volvió una epopeya interna, un viaje de autoconquista que exigía valentía, claridad y honestidad con uno mismo. Cada persona que antes confiaba ciegamente en la protección del centauro ahora se encontraba frente a una bifurcación, continuar bajo la ilusión de seguridad o abrazar la incertidumbre como camino hacia la grandeza. La liberación de la protección también activó la dimensión espiritual de la humanidad. Se despertaron guardianes internos que antes permanecían dormidos, flechas de coraje y resiliencia que solo podían nacer de la autodeterminación. El aprendizaje era profundo, la protección externa había sido una preparación, un entrenamiento de la sensibilidad, la compasión y la fe, pero la verdadera maestría residía en sostener la luz sin depender de nadie más. La ética personal, la brújula moral y la capacidad de navegar entre el caos y la claridad debían surgir desde la conciencia más pura, sin intermediarios. El cosmos celebró este acto con un equilibrio majestuoso. Marte ofreció fuerza para avanzar con decisión, Saturno enseñó la paciencia de la autoconstrucción, Venus recordó que la conexión auténtica se basa en la reciprocidad y no en la dependencia, y Mercurio afinó la mente y la palabra para que cada acción reflejara intención clara y profunda. La influencia de Neptuno se volvió más sutil, mostrando que los sueños deben anclarse en la realidad para poder transformarse en manifestaciones concretas. Plutón señaló que la transformación verdadera no teme la soledad ni el vacío, porque ambos son espacios de renovación. El día en que Sagitario dejó de proteger a todos no fue un final, fue el nacimiento de un horizonte nuevo, donde cada individuo se convirtió en centauro de su propia existencia, en guardián de su fuego interno, en arquero de su destino. La épica no desapareció, sino que se multiplicó en cada ser que, por primera vez, comprendió que la verdadera protección nace de la valentía, la autodisciplina y la fe que se elige y se sostiene sin depender de nadie más. Los ecos de ese día continúan vibrando en cada corazón que se atreve a caminar solo y sin miedo, recordando que la grandeza no se recibe, se conquista y se mantiene como una llama propia en la inmensidad del cielo. Si se pudiera mirar el tiempo desde la eternidad, se vería que aquel día fue un punto de inflexión en la historia cósmica, un recordatorio de que la libertad plena exige responsabilidad y que la protección que más transforma no es la que evita el riesgo, sino la que permite enfrentarlo con dignidad y determinación. Cada alma que despertó a esta lección comenzó a irradiar una fuerza sutil pero invencible, una fuerza que Sagitario había sembrado con cada flecha lanzada en el pasado, y que ahora, liberada, se convertía en luz autónoma capaz de encender otros caminos y otras vidas con la misma potencia que el centauro una vez ofreció al mundo. El día en que Sagitario dejó de proteger a todos no solo marcó un cambio en la percepción de la protección, sino que activó resonancias profundas en la estructura misma del destino. La influencia de los planetas exteriores, de esas energías lentas y poderosas que moldean generaciones, comenzó a mostrar su verdadero impacto. Urano impulsó la originalidad y la ruptura de patrones dependientes, Neptuno elevó la necesidad de comprender la verdad espiritual sin intermediarios, Plutón exigió transformaciones radicales en la manera de asumir la propia autoridad interior. Cada tránsito planetario parecía susurrar que la seguridad debía buscarse dentro, que el héroe externo se había retirado y que ahora correspondía a cada ser convertirse en su propio centauro, en el arquitecto de su camino, en el portador consciente de su fuego interior. Se despertaron dimensiones de la conciencia que hasta ese momento habían permanecido dormidas.
La independencia emocional y espiritual comenzó a volverse no solo necesaria, sino inevitable. La vulnerabilidad, antes temida, se convirtió en el espacio donde se forjaba la resiliencia, y la incertidumbre, antes angustiante, se transformó en un portal hacia la expansión auténtica. Cada elección que se realizaba sin la guía sagitariana reforzaba un hilo invisible que conectaba la voluntad con la libertad y la responsabilidad con la grandeza. La protección que antes aseguraba un camino seguro había sido un aprendizaje, la verdadera maestría estaba en sostener la integridad en medio del caos y en confiar en la fuerza interna más que en la defensa externa. En este contexto, los signos zodiacales experimentaron una alquimia particular en sus esencias. Aries comprendió que la iniciativa sin guía se volvía fuego propio, y que la impulsividad podía transformarse en coraje maduro. Tauro percibió que la estabilidad debía construirse desde la constancia interna, y no desde apoyos ajenos. Géminis aprendió a escuchar y comprender su mente sin depender de consejos externos, fortaleciendo su discernimiento y su claridad de pensamiento. Cáncer se vio enfrentado a la necesidad de nutrir su mundo emocional desde la autoafirmación, descubriendo que la protección que anhelaba podía ser generada desde su propia ternura y fortaleza. Leo encontró que la luz más brillante surge cuando brilla para sí mismo y no solo para los demás. Virgo empezó a ver que la perfección adquirida sin autodisciplina es efímera y que la responsabilidad asumida personalmente es lo que construye resiliencia. Libra experimentó que la armonía verdadera requiere coraje para mantener límites y que la búsqueda de equilibrio sin dependencia es una victoria sobre la complacencia. Escorpio sintió que el poder verdadero se cultiva enfrentando las sombras internas sin intermediarios, abrazando la transformación radical con valentía. Capricornio comprendió que el éxito sólido nace de la integridad y la acción consciente, no de la seguridad prestada. Acuario comenzó a sentir que la innovación solo tiene valor si se sostiene con coherencia personal y ética. Piscis descubrió que la fe trascendental necesita de un ancla interior para convertirse en guía eficaz y no en ilusión. La naturaleza misma se vio impactada por esta transición. Los ríos comenzaron a seguir cursos que simbolizaban decisiones autónomas, las montañas parecían susurrar la fuerza del crecimiento interno, y los vientos trajeron mensajes que solo quienes se atrevían a caminar con independencia podían entender. La energía de la Tierra respondió, recordando que cada ser es un microcosmos capaz de sostener su propia luz, de guiarse por su brújula interior y de irradiar fuerza sin depender de la protección de otros. La épica que antes se manifestaba en actos heroicos visibles se volvió invisible y personal, cada acción tomada con responsabilidad y conciencia se convirtió en un acto de grandeza silenciosa, cada elección valiente fue una flecha lanzada hacia el horizonte de la autonomía. Los astros, en perfecta armonía, reforzaron esta transición. Júpiter, aunque retirado de la protección directa, expandió la percepción de la propia capacidad, Saturno estableció estructuras internas para sostener la disciplina personal, Marte infundió coraje para la acción decidida, Venus recordó la importancia de conectar desde la autenticidad, y Mercurio afinó la mente y la comunicación para que cada palabra y pensamiento fueran coherentes con la nueva responsabilidad. Neptuno mostró la necesidad de soñar con conciencia y de transformar la intuición en sabiduría práctica. Plutón enseñó que cada renuncia a la dependencia externa es una transformación profunda y necesaria, un acto de autoliberación que multiplica el poder interno. El legado de Sagitario, entonces, se redefine. Ya no es la protección infinita que previene el error o el riesgo, sino la fuerza silenciosa que despierta al héroe interior en cada ser. La verdadera grandeza surge de la independencia consciente, de la fe elegida, de la responsabilidad asumida y de la valentía de avanzar sin garantías externas. Cada alma que se conecta con esta nueva dinámica comienza a irradiar luz propia, creando un efecto dominó de fortaleza y claridad, un eco épico que atraviesa generaciones y que recuerda que la protección más valiosa es la que permite descubrir la fuerza que siempre estuvo dentro. La epopeya de Sagitario se transforma en un viaje interior colectivo, donde cada ser que decide asumir su fuego se convierte en centauro de su propio destino, en arquero de su vida, en custodio de su libertad y en portador de una épica que nunca más dependerá de otro para sostenerse. En este día, se reescriben las reglas del coraje y de la grandeza. Se aprende que la verdadera protección no es escudo ni guardia, sino un despertar de la fuerza interna que permite sostener el mundo con claridad, sabiduría y determinación. El centauro, aunque haya bajado su arco, deja un legado eterno, la llama de la autonomía, la flecha de la valentía y la senda de la épica interior que cada ser está llamado a recorrer. El día en que Sagitario decidió cesar su protección a todos resonó en planos del ser que pocas veces se perciben con claridad.
No fue únicamente un acto de retiro, sino un fenómeno de profunda reconfiguración energética en el tejido del cosmos, donde cada signo, cada planeta y cada elemento del universo comenzó a recalibrarse ante la ausencia del guardián que sostenía la esperanza externa. Este momento se convirtió en un portal de autoconocimiento colectivo, un instante donde la fuerza interna emergía como requisito indispensable para continuar el viaje de la existencia. La influencia de Júpiter, aunque ahora menos visible en la protección directa, se manifestó como un mentor silencioso, una voz que invitaba a comprender que la expansión más grande no ocurre fuera, sino dentro, en la exploración de la propia autonomía y la disciplina de la propia conciencia. La bendición del centauro no se extinguió, solo se transformó, y esa transformación exigía que cada ser dejara de caminar con la seguridad prestada y comenzara a sostener su propio fuego. El cambio activó flujos de energía que antes quedaban ocultos. Urano provocó un despertar en la creatividad y en la necesidad de romper patrones de dependencia, desafiando a cada alma a encontrar soluciones originales y caminos inéditos. Neptuno impulsó la conexión con la intuición y la espiritualidad, pero ahora sin la guía de Sagitario, obligando a cada individuo a confiar en su percepción y en su propio discernimiento. Plutón, implacable en su poder transformador, expuso la sombra de la dependencia y convirtió la crisis en una oportunidad de renacimiento profundo, mostrando que el verdadero poder surge cuando se enfrenta a la vulnerabilidad sin intermediarios. Cada tránsito planetario reforzaba la idea de que la protección externa había sido una preparación, un entrenamiento necesario para que la fuerza interna pudiera manifestarse con plena conciencia. Los signos zodiacales sintieron esta transición como un llamado a asumir roles inéditos en su propio destino. Aries percibió que el coraje se convertía en valor solo cuando no hay flecha que marque el rumbo. Tauro comprendió que la estabilidad real depende de la constancia personal más que de la seguridad de otros. Géminis experimentó la urgencia de escuchar su mente y su intuición para tomar decisiones propias. Cáncer entendió que el cuidado profundo debe provenir de sí mismo antes que de cualquier guardián. Leo descubrió que la luz más intensa surge al brillar para sí mismo, no solo para los demás. Virgo comprendió que la verdadera perfección nace de la disciplina interna y de la responsabilidad asumida voluntariamente. Libra percibió que la armonía exige límites conscientes y que la paz verdadera depende de la elección propia. Escorpio abrazó la transformación al confrontar sus sombras sin mediadores. Capricornio entendió que la solidez y la ambición auténtica se construyen desde la integridad interior. Acuario descubrió que la innovación tiene valor solo si se sostiene con coherencia. Ética y personal. Piscis comprendió que la fe trascendental necesita anclarse en la propia experiencia consciente. La naturaleza también respondió a esta retirada. Los vientos parecían empujar más fuerte hacia adelante, invitando a la acción consciente. Los ríos buscaron nuevos cauces, simbolizando la necesidad de decisiones autónomas. Los árboles se erguían más altos, reflejando el crecimiento que surge de la raíz propia y no de la sombra de otros. La energía de la tierra, el agua, el fuego y el aire se reorganizó para sostener la autonomía, enseñando que cada elemento refleja la fuerza que debe nacer del interior para resonar en el exterior. La épica del centauro se convirtió en una epopeya invisible y personal, donde la grandeza se mide en la capacidad de mantener la luz y la dirección sin depender de otro. Los planetas trabajaron en armonía para reforzar la transición. Marte ofreció la valentía necesaria para avanzar con decisión. Saturno estableció la estructura interna que sustenta la autodisciplina. Venus recordó que los vínculos auténticos se basan en elección y reciprocidad. Mercurio afinó la mente y la palabra, permitiendo que cada pensamiento y acción reflejara claridad y coherencia. Neptuno enseñó que los sueños deben convertirse en guía consciente y práctica, mientras Plutón mostró que la renuncia a la dependencia externa se traduce en poder verdadero y duradero. Cada ser que aceptó esta lección comenzó a irradiar una fuerza interior silenciosa, que se multiplicaba en otros, creando un efecto expansivo que transformaba no solo el destino individual, sino también la conciencia colectiva. El día en que Sagitario dejó de proteger a todos quedó inscrito como un momento fundacional, el inicio de la verdadera autonomía, la epopeya de la autodeterminación. Cada flecha que antes se lanzaba para proteger, ahora simboliza la capacidad de apuntar hacia el propio horizonte, de sostener el fuego interno y de irradiar luz sin depender de la guía externa. La valentía se redefine, la libertad se consagra, y la protección más auténtica se convierte en una responsabilidad elegida, consciente y transformadora. La épica no desaparece, se internaliza y se multiplica, y el legado del centauro se materializa en cada alma que aprende a sostenerse con fuerza, claridad y determinación. La grandeza se vuelve un acto consciente y constante, una chispa eterna que ilumina la senda de quienes se atreven a convertirse en su propio guardián, en su propio centauro, en su propio héroe.
La retirada de Sagitario muestra que la protección más poderosa es la que enseña a sostener la propia luz, a tensar el arco de la vida con autonomía y a encontrar el sentido en la confianza en uno mismo. No hay vuelta atrás en esta lección cósmica. Cada alma que abraza esta verdad se convierte en fuente de inspiración, en fuerza silenciosa y en un faro de coraje y libertad que atraviesa generaciones. La epopeya de Sagitario continúa, pero ahora en cada ser, en cada elección consciente y en cada momento en que la valentía se manifiesta sin depender de la protección de otro. La historia no termina, se reinventa como un viaje épico de autoconquista, resiliencia y expansión interior que transforma al universo a través de la fuerza de quienes aprendieron a sostener su propia flecha. El día en que Sagitario dejó de proteger a todos no solo se convirtió en un hito cósmico, sino en un cambio fundamental en la forma en que la energía se distribuye en la vida de cada ser. No se trató únicamente de una retirada, sino de un reajuste profundo de la fuerza vital que conecta mente, espíritu y corazón, un acto que resonó a través de las capas más sutiles de la existencia. Cada ser sintió un vacío al principio, una sensación de vértigo que no venía del miedo, sino de la necesidad de enfrentar la propia autonomía. La protección del centauro había sido un sostén invisible, un eco de esperanza que permitía avanzar sin confrontar la fragilidad personal. Al cesar esa protección, se reveló que la fuerza más auténtica siempre había estado latente, aguardando la oportunidad de emerger con claridad y potencia. Júpiter, aunque no interviniera directamente, expandió esta conciencia, ya no como guardián, sino como catalizador de la capacidad interior, enseñando que la verdadera protección no se ofrece desde fuera, sino que se cultiva desde adentro. La energía de este día generó un efecto expansivo en todos los planetas y en sus influencias sobre la vida humana. Marte se volvió un fuego directo que alentaba la acción sin mediación, recordando que la valentía es un músculo que se fortalece enfrentando desafíos por uno mismo. Saturno enseñó que la estructura interna, la autodisciplina y el respeto por los propios límites son la base sobre la que se construye la libertad. Venus mostró que el amor y la conexión auténtica no dependen de la seguridad externa, sino de la integridad emocional que se sostiene desde la autonomía. Mercurio impulsó claridad en la comunicación y en la mente, facilitando que cada decisión se tome desde la coherencia personal y no desde la dependencia. Neptuno profundizó la visión espiritual, enseñando que la intuición no necesita guía externa cuando se confía en la sabiduría propia, y Plutón reforzó que la transformación que emerge de enfrentar la sombra sin protección externa es profunda, radical y liberadora. Los signos zodiacales experimentaron una metamorfosis intensa y diferente en cada uno. Aries descubrió que la audacia se vuelve heroica cuando no hay flecha que marque el camino, y que la iniciativa propia es más potente que cualquier impulso prestado. Tauro comprendió que la estabilidad emocional y material depende de su constancia interna, y que la seguridad verdadera solo se sostiene desde la propia fuerza. Géminis aprendió a dialogar consigo mismo y a confiar en su criterio, comprendiendo que la libertad intelectual exige responsabilidad propia. Cáncer se enfrentó a la necesidad de nutrir su mundo emocional sin intermediarios, descubriendo que el cuidado que antes buscaba afuera debía surgir de su propio corazón. Leo entendió que la grandeza más brillante es la que no busca aprobación, sino que se refleja en la fuerza y la claridad interna. Virgo vio que la perfección se vuelve duradera cuando se construye desde la disciplina y la intención personal. Libra percibió que la armonía real exige asumir decisiones conscientes, aun cuando rompan la ilusión de equilibrio externo. Escorpio se confrontó con su poder interno y con la profundidad de su transformación personal, descubriendo que enfrentar la sombra sin guía externa genera fuerza duradera. Capricornio comprendió que la ambición auténtica solo se materializa cuando se asume la responsabilidad absoluta por cada paso. Acuario sintió la urgencia de sostener la innovación con coherencia ética y claridad de propósito. Piscis entendió que la fe debe anclarse en la propia experiencia consciente para ser guía efectiva, y que los sueños, sin protección externa, requieren valentía para convertirse en realidad tangible. El impacto se extendió más allá de los signos y de los seres humanos, alcanzando la naturaleza y los elementos. El viento comenzó a transmitir la urgencia de decisiones autónomas, los ríos, al cambiar de cauce, simbolizaron la necesidad de trazar nuevos caminos internos, los bosques y montañas parecieron erguirse más altos, reflejando la fortaleza que surge de raíces profundas. La tierra respondió con una vibración que recordaba que la autonomía no es abandono, sino un reconocimiento del poder latente que cada ser posee. La protección que antes parecía indispensable se transformó en un espejo para mirar la propia capacidad y valentía. Cada acto consciente, cada decisión tomada sin depender de otros, se convirtió en un testimonio silencioso de heroísmo cotidiano, en un gesto épico que atraviesa la vida de manera invisible pero trascendente.
El legado de Sagitario se redefine como un faro que ya no guía con flecha ni protege con escudo, sino que despierta la fuerza interna, la capacidad de sostener la luz y de avanzar con confianza. Cada alma que acepta este desafío comienza a irradiar energía que influye no solo en su propia vida, sino en la conciencia colectiva. La epopeya se internaliza, ya no se trata de combates visibles, sino de la conquista de la autonomía, la disciplina, la valentía y la integridad. Cada ser se convierte en su propio centauro, tensando su arco y apuntando hacia horizontes elegidos con claridad y determinación. La protección más valiosa emerge como responsabilidad asumida, y la grandeza verdadera se mide en la capacidad de sostener la luz interna y proyectarla hacia el mundo. Este día, inscrito en la memoria del cosmos, es un recordatorio eterno de que la fuerza más auténtica no depende de otros, que la valentía se construye enfrentando la incertidumbre y que la libertad se alcanza abrazando la responsabilidad personal. La epopeya de Sagitario continúa, pero ahora vive en cada corazón que aprende a sostenerse, a brillar y a avanzar sin depender de la guía externa, transformando la propia vida y, a través de su ejemplo, elevando a todos los que lo observan y lo siguen con inspiración silenciosa. La luz que Sagitario sembró ahora se refleja en cada ser que se convierte en su propio guardián, en su propio héroe, en su propio arquero del destino, irradiando una épica interior que se expande infinitamente, más allá del tiempo y del espacio. El día en que Sagitario dejó de proteger a todos no solo fue un punto de inflexión en la vida de los individuos y los signos zodiacales, sino una sacudida profunda en la arquitectura misma del destino y de la conciencia cósmica. El universo, acostumbrado a la guía del centauro, experimentó un ajuste silencioso y majestuoso, un reajuste que permitió que las energías latentes de cada ser emergieran con una claridad antes desconocida. La protección de Sagitario había sido un sostén invisible, un campo de fuerza que suavizaba los golpes de la incertidumbre, amortiguaba los errores y mantenía la fe en la expansión incluso cuando la confianza individual flaqueaba. Con la retirada de esa protección, se abrió un espacio donde cada ser debía aprender a sostener su propio fuego y a navegar el caos con recursos internos, comprendiendo que la verdadera libertad y grandeza no provienen de la ayuda externa, sino de la capacidad de mantener la integridad y el propósito frente a la adversidad. El cosmos respondió de manera sutil pero poderosa. Júpiter, regente de Sagitario, comenzó a operar como un maestro silencioso, no otorgando seguridad, sino ampliando la percepción de las capacidades personales, enseñando que la expansión auténtica se produce cuando se confía en la propia fuerza y se asume responsabilidad plena sobre las decisiones. Marte reforzó el coraje, no para la conquista externa, sino para la acción interna, la acción que se hace desde la claridad de la intención y la convicción personal. Saturno instauró disciplina y estructura, recordando que la verdadera libertad requiere límites autoimpuestos y la paciencia de la construcción gradual. Venus ofreció la comprensión de que el amor y la conexión auténtica florecen en la reciprocidad elegida y no en la dependencia. Mercurio afinó la mente, la palabra y la comunicación, enseñando que cada decisión debe reflejar coherencia entre pensamiento, emoción y acción. Neptuno inspiró la visión interior, invitando a confiar en la intuición y en la espiritualidad personal como brújula interna. Plutón, con su poder transformador, mostró que el verdadero renacimiento nace de enfrentarse a la propia sombra sin intermediarios, y que la fuerza más profunda se revela en la autonomía frente al desafío. La influencia de este día penetró en todos los signos, activando aprendizajes esenciales que habían permanecido dormidos bajo la seguridad de la protección externa. Aries descubrió que la audacia y la iniciativa se fortalecen cuando no hay guía que marque el camino, que la valentía genuina surge de la decisión personal. Tauro entendió que la estabilidad auténtica depende de la constancia interna y de la paciencia en la construcción de su propio mundo. Géminis vio que la libertad intelectual y emocional exige confianza en su propio criterio, que discernir sin depender de la guía de otros genera claridad y madurez. Cáncer comprendió que el cuidado verdadero comienza por nutrirse a sí mismo, que la protección externa no puede reemplazar la fortaleza emocional interna. Leo se enfrentó al reto de brillar sin buscar la aprobación, descubriendo que la grandeza real reside en irradiar luz propia. Virgo percibió que la disciplina y la responsabilidad asumida conscientemente consolidan la maestría personal. Libra comprendió que la armonía se sostiene cuando se toman decisiones valientes, aun cuando rompan la ilusión de equilibrio externo. Escorpio se sumergió en la transformación profunda, aprendiendo a dominar la intensidad interna sin depender de la guía de otros. Capricornio descubrió que la ambición auténtica se materializa solo cuando se asume la responsabilidad plena de cada paso. Acuario entendió que la innovación y la visión cobran sentido solo si se sostienen con coherencia ética y claridad de propósito. Piscis comprendió que la fe,
Para ser guía verdadera, debe anclarse en la experiencia consciente y en la autodeterminación espiritual. Este retiro también tuvo repercusiones en la naturaleza y en los elementos. Los ríos comenzaron a seguir cursos nuevos, simbolizando la necesidad de trazar decisiones propias, los vientos adquirieron fuerza que empujaba hacia la acción consciente, los bosques y montañas se erguían con una majestuosidad que reflejaba la fuerza que surge del interior. La tierra misma parecía enseñar que la autonomía no es abandono, sino reconocimiento de la capacidad innata de cada ser para sostener su propio camino. Cada ser comenzó a percibir que la protección que antes consideraba indispensable era en realidad un espejo que revelaba la fuerza dormida en su interior, y que solo al asumir esa fuerza podían trascender la dependencia y alcanzar la grandeza. El legado de Sagitario se transformó en un faro silencioso que despierta la fuerza interior, la capacidad de sostener la luz y la determinación de avanzar con confianza. La épica ya no se mide en hazañas visibles, sino en la conquista interior de la autodeterminación, la disciplina, el coraje y la integridad. Cada ser se convierte en su propio centauro, tensando su arco hacia horizontes elegidos, sostenido por la fuerza de su propia voluntad. La protección más valiosa se revela como responsabilidad consciente y elegida, y la verdadera grandeza se refleja en la capacidad de mantener la luz interna y proyectarla hacia el mundo con claridad y firmeza. El día en que Sagitario dejó de proteger a todos se inscribió como un momento de despertar cósmico. La libertad plena se volvió posible porque cada alma entendió que su poder más auténtico no depende de otros, que la valentía se fortalece al enfrentar la incertidumbre y que la luz interior es inextinguible cuando se sostiene con responsabilidad y conciencia. La epopeya del centauro no desapareció, se internalizó y se expandió en cada ser que aprendió a sostener su fuego, a avanzar sin miedo y a irradiar su luz como guía silenciosa para otros. Cada alma que asume esta lección se convierte en un faro de inspiración y fuerza, demostrando que la verdadera protección reside en la autonomía, la autodeterminación y la épica interior que transforma la vida propia y la de quienes se cruzan con ella, proyectando infinitamente la grandeza de Sagitario más allá del tiempo y del espacio. El día en que Sagitario dejó de proteger a todos marcó un umbral que trascendió la noción de tiempo lineal, un instante en que la conciencia colectiva y personal se vio confrontada con su propia esencia y su capacidad de sostenerse sin la sombra del centauro. La retirada de la protección no fue ausencia de cuidado, sino un acto de profundización cósmica, un gesto que permitió que la fuerza, la sabiduría y la claridad de cada ser se revelaran en su forma más auténtica. La influencia de Júpiter dejó de ser un escudo protector para convertirse en un impulso expansivo interno, una energía que invita a mirar hacia adentro y descubrir que la verdadera abundancia y la verdadera fe no dependen de la guía externa, sino del reconocimiento y la confianza en el propio poder. Cada latido, cada pensamiento y cada decisión se volvieron actos de creación consciente, donde la responsabilidad personal se transformó en la medida más elevada de grandeza. Los planetas exteriores, que antes interactuaban con la humanidad a través del centro de protección sagitariano, comenzaron a actuar directamente sobre la conciencia de cada individuo. Urano abrió grietas en la estructura de la dependencia, despertando la creatividad y la invención necesaria para enfrentar el mundo sin sostén externo. Neptuno invitó a confiar en la intuición y en la sensibilidad espiritual, revelando que el universo responde a la claridad interna más que a los recursos prestados. Plutón activó procesos de transformación profunda, exponiendo la sombra que la protección externa había amortiguado y enseñando que el verdadero poder surge de enfrentar la vulnerabilidad y asumir la autonomía total. La danza de los planetas se volvió un recordatorio de que la protección absoluta limita la expansión, y que solo en la soledad responsable puede el alma desplegar su fuerza y su sabiduría con plenitud. Cada signo zodiacal experimentó cambios que no solo redefinieron sus cualidades esenciales, sino que los llevaron a experimentar su existencia de manera más profunda y consciente. Aries descubrió que la verdadera audacia es aquella que se manifiesta sin guía externa, que la valentía real se forja en la independencia. Tauro comprendió que la estabilidad duradera solo se encuentra cuando se construye desde la paciencia y la constancia internas, no desde apoyos externos. Géminis se vio impulsado a escuchar su mente y su intuición, aprendiendo a discernir con claridad sin depender de consejos ajenos. Cáncer se encontró con la necesidad de nutrir su mundo emocional desde su propia fortaleza, descubriendo que la protección más profunda nace de la autocompasión y la autodeterminación. Leo entendió que la grandeza auténtica no se refleja en la aprobación de otros, sino en la fuerza de brillar sin dependencia externa. Virgo percibió que la disciplina y la responsabilidad asumida conscientemente consolidan el poder de la mente y del alma. Libra comprendió que la armonía se sostiene mediante decisiones valientes y conscientes, aun cuando rompan la ilusión de equilibrio externo.
Escorpio abrazó la profundidad de su transformación personal, aprendiendo a dominar la intensidad interna sin intermediarios. Capricornio descubrió que la ambición auténtica se materializa solo cuando se asume la responsabilidad absoluta por cada acción. Acuario comprendió que la visión y la innovación cobran sentido verdadero solo cuando se sostienen con coherencia ética y claridad de propósito. Piscis entendió que la fe y la sensibilidad deben anclarse en la experiencia consciente y en la autodeterminación espiritual, convirtiéndose en guía interna inquebrantable. El impacto no se limitó a los signos humanos, sino que atravesó la naturaleza y los elementos, que comenzaron a reflejar la fuerza emergente de la autonomía. Los ríos encontraron nuevos cauces, simbolizando decisiones conscientes, los vientos adquirieron un impulso que invitaba a avanzar sin depender de la guía de otros, los bosques y montañas mostraron una majestuosidad que emanaba de raíces profundas, recordando que la fortaleza surge de la conexión con la propia esencia. La Tierra misma vibró en resonancia con la nueva dinámica, enseñando que la verdadera protección no es refugio, sino la capacidad de sostener la luz interna y proyectarla hacia el mundo. Cada ser comenzó a percibir que el vacío dejado por Sagitario no era pérdida, sino oportunidad, la oportunidad de desarrollar la fuerza, la claridad y la confianza que hasta ese momento se apoyaban en la guía externa. Los planetas, trabajando en perfecta sincronía, reforzaron esta transición. Marte ofreció el coraje para la acción decidida y consciente. Saturno estableció estructuras internas para sostener la autodisciplina y el compromiso con la propia autonomía. Venus enseñó que la conexión auténtica y la cooperación surgen de la reciprocidad consciente, no de la dependencia. Mercurio afinó la mente y la comunicación, asegurando que cada pensamiento y palabra reflejaran coherencia entre intención, emoción y acción. Neptuno profundizó la intuición, mostrando que la espiritualidad se fortalece en la confianza de la propia percepción. Plutón señaló que la transformación auténtica requiere enfrentar la sombra y renunciar a la dependencia externa, y que sólo así emerge un poder sólido y duradero. La epopeya de Sagitario se internalizó, transformándose en un viaje interior donde la grandeza se mide por la capacidad de sostener la propia luz, de asumir la responsabilidad de cada decisión y de irradiar fuerza sin depender de ningún guardián externo. Cada alma que asume esta lección se convierte en centauro de su propia existencia, tensando su arco hacia horizontes elegidos y avanzando con valentía, claridad y propósito. La protección más valiosa dejó de ser un escudo externo para convertirse en la disciplina, la claridad y la fortaleza que cada ser puede cultivar en su interior. La libertad, la épica y la grandeza se entrelazan ahora en cada acción consciente, proyectando la luz de Sagitario a través de generaciones, eternamente, como un faro de inspiración, poder y autonomía que trasciende el tiempo, el espacio y la dependencia externa. Cada instante se vuelve épico cuando se reconoce que la verdadera protección se encuentra en la valentía de sostener la propia existencia con integridad, claridad y luz. El día en que Sagitario dejó de proteger a todos no solo fue un hito en la conciencia individual y colectiva, sino un despertar de dimensiones del ser que hasta entonces permanecían ocultas. La retirada del centauro no significó abandono, sino apertura a la autonomía máxima, un momento en que cada alma comprendió que la verdadera fuerza no se obtiene de la protección externa, sino de la conexión profunda con la propia esencia. Júpiter, aunque ausente como protector, expandió su influencia de manera interna, recordando que la grandeza y la abundancia son fruto de la confianza y la acción consciente. La expansión ya no venía de la certeza de un guardián, sino del coraje de enfrentarse al mundo con el fuego propio, con la certeza de que cada elección sostenida con integridad es un acto heroico. En ese día, cada pensamiento, cada emoción y cada gesto se convirtieron en una oportunidad de manifestar el poder interior, de demostrar que la autodeterminación es la forma más elevada de protección. El cosmos se reorganizó en resonancia con esta retirada. Urano rompió estructuras de dependencia, provocando una revolución interna en la manera de pensar, sentir y actuar. Neptuno reforzó la necesidad de confiar en la intuición, en la espiritualidad personal y en la conexión con planos superiores, recordando que la guía más potente proviene de la propia percepción consciente. Plutón activó procesos de transformación profunda, enseñando que enfrentar la sombra sin ayuda externa fortalece de manera definitiva, y que el verdadero poder reside en asumir la responsabilidad de la propia evolución. La acción de estos planetas sobre cada ser provocó un cambio en la percepción del destino, ya no es un camino trazado por fuerzas externas, sino un campo de creación que requiere coraje, disciplina y visión clara. Cada signo zodiacal sintió estas energías de manera intensa y específica, enfrentando lecciones únicas de autonomía y poder personal. Aries comprendió que la valentía se fortalece cuando no hay guía externa, y que el impulso interno es la flecha más potente.
Tauro descubrió que la estabilidad emocional y material surge de la constancia interna y de la paciencia, no de apoyos ajenos. Géminis aprendió a confiar en su criterio y a discernir la verdad sin depender de voces externas. Cáncer se enfrentó a la necesidad de nutrirse y sostenerse a sí mismo, comprendiendo que la fortaleza emocional proviene de la autonomía. Leo descubrió que la grandeza más auténtica no necesita aplausos, sino que brilla por sí misma. Virgo percibió que la maestría personal se consolida con disciplina y responsabilidad asumidas conscientemente. Libra comprendió que la armonía requiere decisiones valientes, incluso si rompen la ilusión de equilibrio. Escorpio abrazó la transformación profunda al confrontar su propia sombra sin intermediarios. Capricornio entendió que la ambición duradera se construye sobre la integridad y la acción consciente. Acuario descubrió que la innovación tiene valor real solo si se sostiene con coherencia ética y claridad de propósito. Piscis comprendió que la fe y la sensibilidad requieren anclaje en la propia experiencia consciente para convertirse en guía efectiva y duradera. La naturaleza misma se convirtió en espejo de esta transformación. Los ríos encontraron nuevos cauces, los vientos empujaron hacia la acción consciente, y los bosques y montañas reflejaron la majestuosidad que surge de raíces profundas y autosuficientes. Cada elemento de la tierra resonó con la vibración de la autonomía, enseñando que la verdadera protección no es refugio ni escudo, sino la capacidad de sostener la propia luz y proyectarla hacia el mundo. La ausencia del centauro dejó un espacio que antes amortiguaba los riesgos, pero ese vacío se convirtió en un catalizador de fortaleza y claridad, un recordatorio de que la vulnerabilidad consciente es el camino hacia la resiliencia y la grandeza. Los planetas reforzaron esta transición con precisión cósmica. Marte ofreció coraje para avanzar con decisión, Saturno consolidó la disciplina y la estructura interna necesarias para sostener la autonomía, Venus enseñó que el amor y la conexión auténtica se basan en la elección y la reciprocidad, no en la dependencia, Mercurio afinó la mente y la comunicación, asegurando que cada palabra y pensamiento reflejara coherencia con la intención y la acción, Neptuno profundizó la visión interior y la intuición, Plutón mostró que la transformación verdadera surge de enfrentar la sombra sin ayuda externa y que la fuerza que emerge es duradera y sólida. La interacción de estos planetas reforzó que la protección externa puede desaparecer, pero la energía interna, cultivada con disciplina y conciencia, se vuelve invencible. La epopeya de Sagitario se convirtió en un viaje interior donde la grandeza se mide por la capacidad de sostener la luz propia, asumir la responsabilidad de cada decisión y avanzar sin depender de guías externas. Cada alma se transforma en su propio centauro, tensando su arco hacia horizontes elegidos, sosteniendo el fuego interno con claridad y determinación. La verdadera protección emerge como disciplina, claridad, resiliencia y fortaleza interna. La libertad, la valentía y la épica se entrelazan en cada acción consciente, proyectando la influencia de Sagitario a través de generaciones como un faro de inspiración, poder y autonomía que trasciende el tiempo y el espacio. Cada instante se convierte en épico cuando se comprende que sostener la propia luz, enfrentar la incertidumbre y avanzar con integridad es la manifestación más elevada del poder del centauro, una fuerza que vive en cada ser que acepta su destino con coraje y conciencia. La retirada de Sagitario no solo liberó al mundo de su protección, sino que sembró la semilla de la autogestión épica, donde cada ser se convierte en héroe de su propio camino. La luz que antes dependía de un protector se vuelve fuego interno, la flecha que guiaba se transforma en dirección consciente, la epopeya se internaliza, y la grandeza se mide en cada acto de autonomía, en cada elección sostenida, en cada instante en que la valentía se manifiesta sin miedo. La epopeya del centauro continúa, pero ahora no como guía externo, sino como fuerza que vive en cada corazón que aprende a sostenerse, a irradiar su luz y a crear su propio destino con majestuosidad, claridad y poder interior.